Hola, ¿cómo les va? Voy a proceder a enseñarles cómo se hace la cerveza artesanal. Así que bueno, espero que puedan escuchar estos consejos simples para poder hacer una buena receta de cerveza artesanal. Gracias. Para explicarles cómo se hace la cerveza artesanal. Nosotros preparamos 200 litros de cerveza artesanal cada vez que elaboramos. Para ello primero debemos llenar esto hasta 157 litros, bien, con agua a 76 grados centígrados, bien. Luego lo pasamos a la olla de maceración, bien. En la olla de maceración, cuando se pasa la cerveza, se agrega inmediatamente la malta y se empieza a agitar con la pala. Luego se le agrega una solución de ácido cítrico que se prepara en alrededor de 700 mililitros con 85 gramos de ácido cítrico. Bueno, es una solución que se lleva a pH, o sea, se revuelve para llevar a pH el macerado. El macerado debería tener un pH de 5,2 final antes de empezar a macerar, ¿bien? Y la temperatura de maceración en la primera etapa debería ser 67 grados centígrados. Bien, luego de que se ha completado la primera fase de la maceración, bien, en esta olla, ¿qué se hace? Voy a mostrar un poco la olla para que vean que está macerando. Bien. Luego que se completó la primera fase de la maceración, se realizará la segunda fase de la maceración. ¿Qué quiere decir esto? Haremos una maceración escalonada. La maceración escalonada, nosotros debemos subir la temperatura de la malta sin quemarla. Para esto haremos un sistema de reflujo, de retorno, donde por abajo de la olla, digamos, sale el mosto, bien, y por la parte superior lo volvemos a ingresar a la olla con una base donde la malta no toca el piso, bien. Esta olla está preparada con un falso fondo, no se ve en este momento, pero bueno, en algún momento se los voy a enseñar. De esa manera nosotros podemos calentar el líquido sin que se queme la malta. Bien, continuado esto, nosotros empezamos a calentar y para llegar a una temperatura de 72 grados centígrados la malta. Bien, una vez que llegó a 72 grados centígrados, vamos a dejarla descansar media hora para que siga macerando. Luego de eso, acá en esta olla, que es la olla de hervor, estamos aprovechando la olla con casi 250 litros para calentar agua que nos ayudará, bien, a llevarla, o sea, esta agua la vamos a llevar a la olla 1, donde el agua se colocará alrededor de 200 litros. En esa olla deberemos colocar el agua a 76 grados centígrados para que se equipare a la temperatura de esta, la olla de maceración. En la olla de 70, en la primera olla, colocamos agua a 76 grados centígrados, ¿bien? Ese agua ya debe estar a un pH que esté de acuerdo con el pH que vamos a utilizar acá en la maceración. Es decir, que a la olla número 1, que tiene cerca de 200 litros, le vamos a agregar de esa misma solución que nosotros preparamos una cierta cantidad para que llegue a un pH
que va a estar alrededor de entre 5,6 y 6,1. Bien, ese agua va a ser el agua de lavado de la malta que nosotros vamos a tener acá. Bien, a ver, para que se pueda entender, lo que vamos a hacer es que cuando tengamos ya el agua, el macerado en su segunda etapa, vamos a tener que hacer una recirculación del mosto para que este se clarifique. Lo hacemos con 20 minutos. Bien, luego de que el mosto se clarificó, bien, vamos a empezar a pasar el mosto de esta olla de maceración a la olla de hervor. Una vez que empieza a pasar, tenemos que empezar a lavar con el agua, que ya lo tenemos a pH de 6 y 5,6 en ese intervalo. Lo vamos a empezar a lavar a esta olla, o sea, a la malta que tenemos en esta olla, y va a ingresar todo el mosto acá. Acá vamos a llegar hasta cerca de 245 litros en total. Ya está calculado que luego de que finalicemos el hervor, nos va a quedar en una receta de aproximadamente 200 litros. Bien. Bien, en la olla de hervor. En la olla de hervor vamos a colocar todo el mosto para, digamos, ir agregando las pequeñas cantidades de lúpulo. Bien. Al principio se agrega el mosto, se llega hasta, como hemos dicho, cerca de 245 litros en total. En el primer momento donde comienza a hervir, se tiene que sacar toda esa espuma que se ve concentrada en la parte de arriba, y si ha quedado algún pedacito de malta que haya ahí, se saca también todo con un colador. Se le agrega la primer cuota de lúpulo que le da el amargor. Bien, nosotros tenemos calculado y son 240 gramos de lúpulo en una concentración de 8,5. Bien, alfa ácidos. Luego de eso, faltando 15 minutos antes de finalizar el hervor, se agrega una nueva cuota de lúpulo y se le agrega el clarificante, que el clarificante es el Irish Moss. Bien. La segunda cuota de lúpulo son 124 gramos de lúpulo cascade. Siempre usamos el cascade. Bien. Y en la tercera etapa nosotros hacemos el último agregado, que es cuando se apaga la hornalla, se le agrega una cantidad de 80 o 100 gramos de lúpulo. Bien, que eso aportaría algunas notas a la cerveza final, no tanto en el amargor, sino en el aroma. Bien, una vez que hemos agregado en la última cuota de lúpulo a la olla de hervor, lo que se hace es recircular el mosto para que precipite todos los sólidos que más se pueda. En eso se hace 10 minutos de recirculación, que puede ser con bomba o con una agitación mecánica nuestra, que puede ser con la misma pala del cervecero. Luego de esto, ese mosto que ya está, se ha apagado la hornalla, se tiene que enfriar en menos de 45 minutos. Esa es la teoría. Bien. ¿Cómo se puede enfriar? Y se puede enfriar con
como ven acá, con un serpentín, bien, o sea, en contracorriente, que tiene que estar totalmente limpio, y se ingresa agua fría y agua caliente. Perdón, agua fría a 3-4 grados por un lado, esa es en una primera etapa, y en la otra etapa lleva agua a temperatura ambiente. Mientras antes podamos colocar todo el mosto en el fermentador, que ya se los voy a mostrar. Este fermentador que está acá, mientras antes podamos colocar todo el mosto, es mejor, porque de esa manera evitamos que se pueda llegar a contaminar. Bien, una vez que se termina de colocar toda la cerveza, ¿qué se hace? Se coloca la cantidad de levadura. La cantidad de levadura siempre colocamos alrededor de 100 gramos de la levadura de C04, que es la que nosotros utilizamos para realizar todas las cocciones, porque le da una cuota de frutal a nuestra cerveza, y eso a los clientes les gusta. ¿Qué más podemos aportar? Bueno, luego, desde que se ha colocado la cerveza y empieza su fermentación, son 7 días donde se coloca, bien, en una cámara. Es una cámara que está, digamos, con un aire acondicionado que mantiene la temperatura alrededor entre 16 grados y 23 grados. Depende de cuánto uno le coloque. En esa cámara, en esos 7 días, la cerveza empieza a fermentar. Luego de que fermenta, bien, se lleva el mismo callo, porque estos callos tienen, no sé si se ve ahí, unas ruedas. Como es 200 litros, esto se puede hacer así. Si fuese más, no se podría hacer. Y se lleva hacia la cámara, que la cámara se coloca ya a cerca de 0 grados centígrados para empezar el proceso de maduración, que va a durar entre 3 y 7 días aproximadamente. Luego de eso se coloca en barriles limpios y se coloca también en la misma cámara, que está siempre a esa temperatura. Eso sería. Gracias por todo, espero que les haya servido, y bueno, vamos a hacer algunas cocciones. Bueno, como estuvimos viendo anteriormente, dijimos que había que llevar la temperatura a la segunda maceración, es decir, a 72 grados centígrados. Para eso, ¿qué se está haciendo? Se está calentando el mosto y se está recirculando. Bien, se está recirculando, se ingresa por la parte superior. Eso hace que no se queme la malta. Al mismo tiempo estamos pasando el agua que hemos calentado en esta olla de hervor, que solamente es agua clorada, bien, y se manda a la olla número 1, que nos va a servir para hacer el lavado del grano. Bien, es lo que quiero que ustedes vean en este momento. Anteriormente les comuniqué, les decía que tenía que llegar a 5.2 el pH de la primera maceración. Bien, llegó a 5.2. Luego de esto tuvimos que controlar para ver si se habían convertido todos los almidones. Eso se hace con una prueba de yodo. Esta es la olla número 1. Y dijimos que en la olla número 1 estábamos pasando todo el agua caliente hasta esta olla, desde la olla de hervor hacia la olla
número 1 para llevarla a 76 grados centígrados. Como dijimos, se está llenando la olla, tiene que llegar hasta 76 grados centígrados y anteriormente colocamos una cantidad de ácido cítrico de la misma solución para que llegue a un pH aproximado entre 5,6 y 6. Bien. Bien, en esta etapa ha comenzado la recirculación del mosto para la clarificación. Eso indica que la malta se ha posicionado y ha formado como un colchón en el cual el mosto pasa a través de él y va dejando los sólidos incorporados en el colchón. De esa manera el líquido, el mosto, se vuelve más claro. Esa es la etapa posterior a la maceración. Dura alrededor de 20 minutos. Bien, como dijimos, en esta etapa se está pasando el mosto, bien, a la olla de hervor. En este momento se va a empezar a lavar el grano. Acá podemos ver cómo se está lavando el grano y se está enviando a la olla de hervor todo el mosto. Para esto hace falta 200 litros de agua que vienen de esta olla. 1. Bien, ya estamos en la etapa de hervor. En el minuto 0 se agregaron 480 gramos de lúpulo cascade. Esto es para aroma. ¿Por qué? Porque estamos haciendo una red IPA. Quiere decir que le hemos agregado el doble del contenido de lúpulo. Bien. En el minuto 0 se agregó esa cantidad. En el minuto 45, porque el proceso entero debería llevar 1 hora. En el minuto 45 se agrega la segunda cuota de lúpulo, que sería del doble. Si hemos dicho que es de 140 gramos, sería de 280. Y en el tercer lúpulo, que es al minuto 60, cuando ya se está terminando de evaporar, que se tiene que evaporar el 10% de la cantidad por el DMS y para dejar la cantidad de alcohol, la cantidad de mosto en la densidad adecuada, que está aproximadamente en 1.47. Nosotros, ya por convención, lo que hacemos es bajar. Si pueden ver ahí, tenemos 241 litros. Ya les voy a marcar acá. Hay 241 litros. En esa cantidad, que está un poco más arriba, estará por acá, lo bajamos alrededor de 5 o 6 centímetros. O sea que la distancia va a ser a 235 litros. Finales después del hervor de la hora. Eso es cuando ya se agregó la última cuota de lúpulo. Esos son los cálculos que hay que hacer para cada receta y para cada cantidad de litros.